Somos el grupo 8, conformado por Fabián Rueda, Fabricio de la Piedra y Are Joaquín Marimón. El tema que vamos a desarrollar en este video es el terrorismo en el Perú del siglo XX, con enfoque en la operación del rescate Chavín de Huántar. La Operación Chavín de Huántar fue una acción militar que se llevó a cabo un 22 de abril de 1997. En esta operación, 72 personas habían sido secuestradas por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, también conocido como el MRTA. Este grupo terrorista había tomado durante 4 meses la residencia del embajador japonés en Lima, exigiendo que liberen a 100 de sus miembros que habían sido encarcelados en ese entonces. En el artículo de Álvarez de 2015 se menciona que esta fue una estrategia violenta por parte del MRTA con el fin de presionar políticamente al Estado. Este proyecto fue planeado durante meses y se ejecutó finalmente con el apoyo de 100 comandos, logrando salvar a casi todos los rehenes. Este artículo también menciona que se refleja cómo el MRTA tenía la capacidad para presionar al Estado mediante la violencia. Este tema se relaciona con 3 semanas de nuestro curso. La primera semana, que es la violencia política en el Perú, donde se indaga sobre el surgimiento del MRTA y el Sendero Luminoso como movimientos terroristas. La segunda semana corresponde al gobierno de Fujimori, en donde se indaga también sobre el cómo la estrategia antiterrorista de Fujimori cambió la dinámica del conflicto interno. Y finalmente la tercera semana, que es sobre memorias y derechos humanos, ya que este proyecto deriva de acusaciones sobre ejecuciones extradirectivas. Hasta el día de hoy sigue siendo investigada. Una de las causas principales fue el fortalecimiento del MRTA como organización armada marxista que, desde los años 80, combinaba atentados y secuestros. Según Álvarez en 2015, la toma de la residencia fue planificada durante 8 meses y tuvo como fin liberar a 465 MRTistas presos. También se discutió que en 2015, que Álvarez nos explicó, este secuestro fue visto como una forma de obtener concesiones políticas mediante el terror. Esto mucho influyó la percepción de la debilidad del Estado y que muestre la gran falta de seguridad diplomática. Este contexto facilitó el asalto a la residencia en diciembre de 1996. Entre las consecuencias inmediatas, la Operación Chavín de Huántar consolidó la imagen del gobierno como capaz de derrotar al terrorismo. Según el documento de la observación del juicio de Chavín de Huántar, esta acción fue reconocida como un éxito militar. Obtuvieron el alto. Sin embargo, a lo largo del plazo surgieron unos cuestionamientos sobre unas posibles violaciones de derechos humanos. Las investigaciones judiciales señalaron que algunos MRTistas fueron presuntamente ejecutados tras rendirse, cuando esto en realidad no debería de pasar. También en el documento de la observación de juicio de Chavín de Huántar hay una mención de que estos hechos generaron procesos penales por presuntos homicidios extrajudiciales. Buenas noches, yo Fabián Rueda voy a entrevistar acá a un señor de más de 50 años sobre el terrorismo y el rescate de Chavín de Huántar. Dígame señor, ¿cómo se llama y cuántos años tiene? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Rueda Meloni y tengo 53 años. Ya. Dígame qué recuerda sobre la toma de la residencia del embajador. Bueno, este fue un evento que se desarrolló en la Embajada de Japón y en lo cual el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru capturó y tomó de rehenes a todos los invitados en esta reunión. Inicialmente fueron liberados un grupo de personas, principalmente los adultos mayores, damas y mujeres. Y posteriormente ya se quedaron con un determinado grupo, los cuales lo mantuvieron capturados hasta que fue tomada la embajada por un grupo de élite de las fuerzas policiales y del ejército del Perú. ¿Cómo cree que afectó este hecho a la sociedad peruana?
Bueno, el terrorismo ha sido un flagelo que dañó bastante al Perú. ¿Dado por qué? Porque hicieron diferentes actos en los cuales pusieron en riesgo la estabilidad política y el estado de gobierno del Perú, generando atentados contra la propiedad pública, derribando torres eléctricas, generando con esto que en muchas partes del país no se cuente con energía eléctrica, reduciendo la capacidad productora de bienes, haciendo que muchas fábricas se paralicen, eso en la parte de Lima, y en las regiones del interior del país, principalmente en Ayacucho, hubo varias matanzas a poblaciones, donde hubo una gran migración por parte de la población de los Andes hacia las diferentes capitales y en la zona de la costa para huir del tema y de la violencia terrorista, ¿no? Eso fue lo que afectó muchas familias en las poblaciones, así como muchas familias de los policías y miembros del ejército todavía están de luto por la pérdida de sus familiares. ¿Considera que la forma en la que el Estado actuó fue adecuada? En el tema de la embajada, sí. ¿Por qué? Porque fue un acto violento en lo cual de manera autoritaria se tomó posesión y se mantuvo el impedimento de la libertad de un grupo de personas. Esto es secuestro y esto debería ser, ¿cómo se llama?, sancionado. Para esto, durante el gobierno de Fujimori se creó un grupo especial para poder tomar el tema del terrorismo, tomar el tema de la embajada. Bueno, les comento como caso, yo tengo un familiar que participó como parte de este equipo en el tema de la embajada, que participó fue mi primo Freddy Rueda Chumpitaz, quien era experto de la Marina, experto en explosivos. Él en una oportunidad, en una reunión familiar, me contó, ¿no?, todos los preparativos que se hicieron. Se diseñó una casa modelo en el país donde se entrenaban y se veía cómo iba a ser la toma de la embajada. Él era especialista en todo el tema de lo que era explosivos. Él fue el que preparó, junto con los otros miembros del equipo, el forado mediante el cual ingresaron a la embajada. Desde la primera explosión que se ven en las imágenes en el piso, él con el parte del equipo que era, él fue el que estuvo a cargo de esa explosión, y eso permitió que todo el resto de las fuerzas del ejército pudieran ingresar y rescatar a todas las personas que estaban secuestradas en la embajada, ¿no? Creo que ha sido uno de los eventos más reconocidos a nivel internacional, que inclusive se ha estudiado en las escuelas militares, y es un reconocimiento para el ejército peruano y para el Perú, ¿no? Y así con esto también se permitió ir liberando poco a poco y derrotando a los movimientos subversivos, que en el Perú era un Sendero Luminoso, que estuvo bajo el liderazgo de Abimael Guzmán, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no?, que con captura ya fue mermado fuertemente y ya se debilitó, lo que permitió también más adelante la captura de Abimael Guzmán, y con lo cual, gracias a Dios, se permitió pacificar el país y a todas las otras reformas que se dieron, tener esta tranquilidad y esta estabilidad en la cual gozamos hoy en día, ¿no? Como última pregunta, ¿cree que la operación fue un éxito total o tuvo aspectos cuestionables? Yo creo que la presidencia fue total. ¿Por qué? Porque el número de víctimas fue mínimo, tanto de las personas que hicieron el secuestro, no se hicieron eliminaciones extrajudiciales, y dentro de todo el personal que participó solamente hubo una baja, y dentro de los miembros que estuvieron secuestrados no hubo baja. Entonces se podría decir que fue una operación exitosa. Muchas gracias por la entrevista. En conclusión, la operación Chavín de Huántar mostró la capacidad del Estado para enfrentar el terrorismo con determinación y recuperar el control frente a una situación crítica. Sin embargo, según las investigaciones y los testimonios recogidos, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales evidencian que el uso de la fuerza sin control puede derivar en violaciones de derechos humanos. La manera en que el Estado afrontó el terrorismo fue efectiva en términos operativos,
pero dejó temas pendientes de justicia y reparación que aún se debaten. Como alternativa de solución, proponemos que futuras operaciones antiterroristas incorporen capacitación en derechos humanos para garantizar la legitimidad democrática.